Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusicuy Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Pensar en la música de los Andes del Perú nos trae a la mente indiscutiblemente al huayno. El huayno es una expresión de alegría, espiritualidad, tristeza y pasión. Su baile, sus letras, sus melodías y sus canciones hicieron y hacen vibrar a muchísimos peruanos y peruanas. Pero, ¿cuál es el origen del huayno? Bienvenidos a Cusicuy Podcast. Yo soy Cris Mervaca y te seguiré acompañando en este viaje cultural. Hoy hablaremos del género que es el máximo exponente de la música andina. Nos referimos al huayno. Sin duda, las manifestaciones artísticas antes de la colonia fueron variadas, por lo que llamó la atención de algunos cronistas, los cuales le hacen referencia en sus escritos. Felipe Guamán Poma de Ayala fue uno de ellos, y en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno describe los géneros musicales y dancísticos prehispánicos quechuas. Entre ellos menciona al jailli, araui, cachua, llamaya, pachaca, huanca, bariaxca, cawa y araui, a los que denomina taqui. Lo que llama la atención es que en estas descripciones no hace referencia alguna al huayno como una expresión musical prehispánica, motivo por el que muchos investigadores rastrearon su origen y plantean diversas hipótesis. A partir de ello se abre el debate sobre el origen del huayno. Se plantea hipótesis que defienden el huayno como un género prehispánico y otros que lo contradicen. Autores como Jesús Lara, Zafat Roel Pineda defienden la hipótesis que el huayno o huayñu es prehispánico, indicando que era la máxima expresión de los incas y que era conocido como Hatun Taqui, que quiere decir gran canto o canción principal. Gloria y Gabriel Escobar, tras seguir las huellas musicales indígenas practicadas en la zona andina, postulan que el huayno probablemente sea de origen precolombino rural y agrario de la región del Cusco. A contracorriente de lo anterior, otros autores defienden la hipótesis que huayno es un género musical que surge durante la colonia como resultado del mestizaje cultural y musical producto de la ejecución de la música andina con los instrumentos europeos, así como lo defiende Julio Teddy García Miranda. Por su parte, Beyersov Mangot manifiesta que no existe razón alguna para sostener que el huayno tenga un origen prehispánico, en especial al referirse a la afirmación de Jesús Lara, que ya citamos anteriormente. Argumenta que esta no tiene ningún fundamento, puesto que, además de Guamán Poma, los cronistas Inca Garcilaso, Santa Cruz Pachacuti, Bernabé Cobo y Cieza de León tampoco aluden al huayno como género prehispánico. Así, para el autor, el origen de este se habría dado en la época colonial. Observación similar a la ofrecida por el profesor Ernesto Camasi Pizarro, integrante del reconocido trío Ayacucho, quien afirma que sin duda el origen del huayno es colonial. En fin, se podría mencionar más autores y continuar con la discusión. Lo que sí podemos decir con certeza es que el huayno tiene sus orígenes en el territorio de los Andes peruanos. El Perú tiene una amplia diversidad folclórica, por lo que existen diversos estudios. Los hermanos Edwin y Luis Montoya, en su libro La sangre de los cerros, hacen referencia a 8 regiones musicales del Perú, que según ellos serían las siguientes. 1. Área Corilazo, que abarca los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa. Extiende su influencia a Puno y el sur de Ayacucho. 2. Área Cusco, corresponde a las provincias bajas del Cusco y el área de Paucartambo. 3. Área Puno, relacionada con la parte quechua de Puno.
4. Aria huamanguina. Su influencia llega hasta una parte del Cusco, Ica, todo Junín y Cerro de Pasco. 5. Aria Junín, que abarca la zona de Junín, parte de Huancavelica, Cerro de Pasco y Huánuco. 6. Aria Ancash, Huaylas. Cubre el llamado Callejón de Huaylas, toda la Cordillera Negra y la vertiente occidental de la Cordillera Blanca. 7. Aria Ancash, Conchucos. Abarca la parte oriental de la Cordillera Blanca, Callejón de Conchucos, hasta la Libertad por el norte, Huánuco por el este y los lamistas por el noreste. 8. Aria Selva, que agrupa a los quichuas del Alto, Medio y Bajo Napo, en Maynas, Iquitos y entre los lamistas de la provincia de Lamas, Río Mayu y el departamento de San Martín. Conocer estas regiones refuerza la idea de que el Perú es un país plurilingüe y pluricultural, donde las expresiones musicales son diversas. El gusto estético es sumamente complejo y difiere parcialmente de una región a otra. La misma característica acompaña al huayno, ya que un mismo huayno puede ser interpretado de manera diferente de acuerdo al estilo y carácter musical de cada región e incluso de cada pueblo. Carlos Guamán López, en su obra El huayno ayacuchano como tradición oral, poética, musical y dancística, dice lo siguiente: el huayno es como un camaleón que viaja por la selva de los sentimientos. Cambia de ritmo melódico e intensidad emocional y se adecúa a las condiciones del momento. Todo esto dentro de una compleja articulación y rearticulación musical que rompe su carácter regional en busca de aceptación fuera de su ámbito. Los recursos sonoros con que se teje la armonía musical del huayno son diversos. Eso se debe a la preferencia por algunos instrumentos musicales en cada región, lo cual les da su propia identidad. Si hablamos de su temática, podemos decir que el huayno alude a temas amorosos, religiosos, deportivos, así también los relacionados con la migración, la violencia social, las guerras, la vida, la muerte, etc. Razón por la que Arguedas señala que en el huayno ha quedado toda la vida, todos los momentos de dolor y alegría de terribles luchas. Esto fue un capítulo para conocer la historia y profundizar sobre el género más importante de los Andes peruanos, el huayno. En los siguientes episodios seguiremos compartiendo más de nuestra música andina. Gracias por siempre acompañarnos en cada uno de los episodios. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusicuy Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Cusicuy Podcast, no te lo pierdas.